Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar con Luis Augusto Colmenares como todas las semanas. Él es director general de Plavenet y desde luego pues que tiene que ver con lo que es la planificación con respecto a los migrantes, los derechos civiles y políticos, pero al mismo tiempo, Luis, me preocupa leer hoy, que yo creo que te envié la nota, de que el presidente mexicano dice que va a acabar con el programa que instrumentó Trump con respecto a Quédate en México, que los que de alguna manera pues no lograban entrar a Estados Unidos desde aquí intentaran ver qué formulaciones lograban para finalmente pasar al territorio americano. Pero ya ni eso, llegan y tienen que irse o los dejan deambulando por las zonas fronterizas donde tú sabes en las altas incidencias de criminalidad y inseguridad que hay, ¿no? Entonces es un problema gravísimo porque la condición de parias, o sea, tiene otras connotaciones, ¿no? Y a los que estamos luchando aquí por los migrantes en una u otra tendencia, nos tiene que preocupar esto. ¿Qué visualizas tú con respecto a esta problemática nueva? ¿Cómo crees que se pueda manejar? ¿Qué recomendaciones? ¿A quién habría que acudir? Sí, bueno, mira, específicamente, buenos días a todos y a todas. Específicamente sobre lo que tú acabas de denunciar, que es una noticia muy reciente, todavía no tenemos claridad. Recordemos hasta donde entendemos hasta donde entendemos lo que hizo Biden con esa fue, diríamos, aplicar el 42. Es decir, esa misma política que antes había criticado sobre Trump, que era, sí vamos o sea, en teoría, sí vamos a atender a los migrantes, porque esa era una política que aplicaba a todos, a ver si aplican para el asilo, como es un deber de los estados que han firmado la Convención sobre Refugio y sobre asilos, que cualquier persona que llegue y solicite el asilo, en primer lugar debe ser protegido. Y por supuesto, es atribución o potestad del Estado aceptar o no si esa persona de verdad está siendo perseguida y requiere del correspondiente asilo o refugio, como se dice aquí en México. Pero el tema con la 42 es que mientras eso se estudiaba, las personas permanecían en México, con un acuerdo con México. Eso es lo que parece a la noticia que están planteando, es que parece que el gobierno mexicano dijo, bueno, eso ya no. Entonces, ¿en qué situación quedan los migrantes? No asuma una eventual solución adicional. Ok. Que es parecido un poco a lo que está aplicando Estados Unidos con este nuevo parol de protección que ellos tienen con estos programas para aceptar a 24,000, que ya hablamos el otro día, que parece ser insuficiente, y que no solamente parece ser insuficiente, sino que parece que no se adapta, la solución no se adapta al problema. Claro. Si la característica de las personas que han llegado caminando, atravesando el Darién hasta la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, no son precisamente los que aplicarían o podrían aplicar, según los requisitos, a la solución que está dando Estados Unidos, que permita que 24,000 venezolanos entren. Entonces ahí tenemos un problema. El tema de que México cambie esta política de aceptar que en territorio mexicano permanezcan las personas que están siendo estudiadas a ver si les dan asilo en Estados Unidos, bueno, lo que hace es agravar más el problema, porque entonces México tiene que hacer dos cosas. Esas personas están en su territorio. Por supuesto, podrían empezar a aplicar, no sé si eso es lo que está pasando, hasta ahora no ha pasado, porque dentro de todas las fronteras centroamericanas
siempre ha sido relativamente abierta, es decir, la gente circula y pasa por la frontera, pero lo que podría hacer es, bueno, cerrar fronteras, lo cual sería gravísimo y nuevamente, ya como están haciendo Panamá, por ejemplo, ya sabes que Panamá... O a los que vienen de Costa Rica, si no llevan visa, no entran. Ya estamos con ese otro problema. Bueno, si se sigue aplicando este tema de cerrar fronteras, bueno, desde el punto de vista de la concepción de lo que son las migraciones humanas en el mundo, eso ya está más que comprobado que lo que hace es agravar el problema. Pero bueno, no sabemos si eso es lo que piensan hacer, pero la realidad es que ya tienen migrantes en territorio mexicano y la realidad es que hasta este momento pudieran seguir entrando. Entonces a México no le quedan más, diríamos que hay 3 opciones, y eso es la situación, por cierto, humana que tiene cada migrante. O sea, de la gente que hemos contactado aquí, hemos estado en la embajada venezolana, donde hay, por cierto, te voy a pasar un video realmente doloroso hay 3 zonas críticas aquí en Ciudad de México en principio, puede haber más, las que conocemos. Hay un grupo en la embajada venezolana, aquí muy cerca, en la zona central de Ciudad de México, en Polanco. Hay un grupo en La Comar, en Cuauhtémoc, cerca de Reforma, y hay otro grupo que son los que están llegando a Ciudad de México en el Terminal Norte. Son 3 puntos críticos. Muchos, gracias a Dios, ya han venido consiguiendo refugios, pero la información que tenemos ayer es que los refugios que tenían previstos están ya full. ¿Okay? Los refugios permanentes que hay en Ciudad de México para migrantes están colapsados. Y se sabe y se espera que el gobierno mexicano, no sé si específicamente el de la ciudad o con el federal, están habilitando un gran sitio ya más adecuado para aceptar otros refugiados. Pero anoche había en Comar aproximadamente 100 personas durmiendo en la calle, en la acera. Otro tanto en la Embajada de Venezuela y otro tanto en el Terminal Norte. Entonces, el tema humano de estas personas, ¿cuál es? Yo quiero ir a Estados Unidos. Entonces, y eso va en relación con qué puede hacer México. Que, por cierto, yo eso me encanta repetir, yo creo que el gobierno de México, y México es uno de los países más abiertos al refugio y más colaboradores, y les está tocando, diríamos, afrontar un problema que no es de ellos. Realmente no es necesariamente un problema mexicano, eso hay que reconocerlo. Pero ¿qué pueden hacer? Están los que devolviendo, los venezolanos que quieran devolverse, lo pueden hacer. ¿Y qué hace el gobierno de México? Les está dando, hasta donde entendemos, les está dando una especie de permiso, que más bien es algo así como una aceptación voluntaria de que me voy a ir. Entonces les dice, bueno, te tienes que ir en 15, los que he visto, los permisos dicen desde 15 hasta 20 días. Es decir, puedes estar aquí 15 o 20 días, te doy este documento para que no, diríamos, te vayan a declarar, diríamos, ilegal o indocumentado, te protegemos de esa manera, te damos este permiso, pero tienes que empezar a tramitar tu salida. Y para tramitar su salida lo que tienes que hacer es, se supone que, bueno, para empezar, no hay vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios son cuando las personas las sacan en avión sin costo. Se está cobrando por una gestión que hizo el gobierno venezolano, supuestamente con Conviasa. Supuestamente no hemos sabido específicamente de vuelos, pero sí hemos sabido gente que ha comprado pasajes por $260 y tiene que hacer un trámite que se registra en la embajada, por eso hay mucha gente en la embajada aquí cerca. Después que se registran, van a un sitio, o antes se estaban vendiendo en la misma embajada, pero entiendo que ya lo cambiaron, donde compran el pasaje de Conviasa que les cuesta alrededor de $260, o sea, tienen que tener $260. $260, y el problema, ¿no? Okay. No hay organismo que pueda asumir la financiación de esos pasajes para los que se requieran ir. Hasta este momento no, que sepamos no. Pero una modalidad... Podría ser una solución de que hubiese tanto del gobierno venezolano o del gobierno mexicano o de alguna organización internacional, pero eso lo convertiría en vuelo humanitario. Es decir, si tú lo convertirías. Pero bueno, en conclusión, esta es lo que hay ahorita. Entonces, el gobierno mexicano, ante esta situación de los venezolanos específicamente, tiene la opción 1, bueno, que entiendo que a veces las autoridades la propician y dicen, mira, te doy esto, la gente firma y ya quedó comprometida a salir del país. Es una deportación, diríamos, voluntaria,
no vemos con claridad si la gente está clara de lo que está haciendo, pero eso es lo que está pasando. Y esa es la opción que tiene. El procedimiento es ir a la embajada, se registran, van, compran el pasaje y una vez que compran el pasaje regresan a la embajada. Sobre todo la mayoría no tiene documentos al día, legales, etcétera, para que le den un salvoconducto y regresen a Venezuela. Ahora, Esa es la... pero mi preocupación está ahora en los que están en la frontera norte. O sea, venir a Ciudad de México no es fácil. Bueno, los están, fíjate, ahí los están fundamentalmente, ese es el segundo grupo, porque tengo varios puntos que quería hablarte. Tú hablaste un poco de dónde como para descongestionar la frontera norte, pareciera que los están trayendo en autobuses, o sea, los montan en autobuses, okay. Y pareciera que la política es como dispersarlos. O sea, hemos oído de gente que los dejan en Veracruz, de gente que los dejan en Acapulco, de gente que los dejan en Matamoros, de gente que los dejan en... O sea, hay otros los traen a Ciudad de México, hemos oído de gente en Puebla. Hay que dar expuestos a cualquier mafia. Adicionalmente, una cosa humanitaria que se está presentando de seguridad que hubo en estos días, también ha habido reportajes sobre eso, es el tema de que están en zonas muy inseguras y son sujetos vulnerables, no conocen el país, no tienen recursos y están sujetos a cualquier tipo de posibilidad de ser víctimas del crimen organizado o no. Entonces, efectivamente, ese es otro problema. Los que están en la frontera norte que empiezan a bajar o los bajan y los dejan en cualquier lugar sin ninguna orientación. Parece que son de a miles, ¿no? De a miles. Bueno, mira, los números es una de las cosas más imprecisas que tenemos, lamentablemente, porque es dificilísimo controlar eso, pero el número que sí había era de cuántos venezolanos estaban pasando al norte. Y se hablaba de 1.000, una cifra así, todos los días. Bueno, si tú multiplicas 1.000 todos los días, en vez de ir al norte, ahora están quedándose o están bajando, ya puedes calcular, ¿no? ¿Cuántos podrían ser? El otro tema, fíjate, el otro tema importante para los venezolanos, que sepan aquí, los venezolanos que tienen el gobierno mexicano ante esta medida que ellos mismos parecen estar tomando, es que, y lo han venido haciendo con un 94% de tasa de aprobación, es legalizar a los venezolanos en México a través del refugio, darles el refugio. Pero para eso los venezolanos tienen que decidir, que están aquí, decir, bueno, me quedo en México. Ya el sueño americano es un sueño mexicano ahora. Entonces pido el refugio. De ahí la cantidad de personas que están en la Comar, que es la oficina que otorga el refugio aquí en México, donde se venían, antes de este hecho, antes del mes pasado, eran aproximadamente 55 personas al día que pedían refugio. La última información que yo leí de Comar es que ya estaban siendo 170, estaban atendiendo 170, 175 casos diarios de refugio. Estas personas solicitan el refugio, una vez que lo solicitan ya están en situación de protección, o sea, ya están siendo protegidas, no pueden ser deportadas, no pueden ser... Y una vez empieza el proceso de refugio y tienen que buscar una visa humanitaria que se llama en la Oficina de Migración Mexicana y les dan una visa de carácter humanitario que les permite trabajar, lo cual es muy importante y les permite estar legalmente en México. Siguen habiendo otros problemas, si pueden tener una cuenta bancaria o si no tienen una cuenta bancaria, algunos aceptan eso como identificación, otros no lo aceptan. Bueno, hay otros temas más graves para esta pobre gente, pero el tema fundamental es que esta gente está en la gran decisión. ¿Renuncio al sueño americano? Ese es el detalle. Entonces, aplico a ese que me están ofreciendo de los 24.000 del programa del paro humanitario americano, ¿lo aplico? Entonces esa es la tercera opción que tendrían los venezolanos y es la gran duda que tengo. Y otra gran duda que se presenta, si aplico el refugio, ¿pierdo la opción americana? Bueno, la información que tenemos hasta ahora es no, mientras estés en el proceso, y el proceso tarda unos meses. Entonces, algunos venezolanos lo que están haciendo es, aplico el refugio a México, estoy legal en México una vez que aplique al refugio, puedo incluso trabajar o intentar trabajar mientras procedo con mi sueño americano y lleno todas las planillas, busco el sponsor, el patrocinador, consigo los recursos para ganar un vuelo, todo ese tema, para ver si logro llegar a los Estados Unidos a través de esta otra vía. Eso es lo que están haciendo muchos venezolanos
diríamos, manteniendo las opciones, por supuesto. Para el gobierno mexicano esto no es un poco complicado porque ellos tendrían que decir un momentico, si pides refugio aquí es porque honestamente quieres quedarte aquí en México. O sea, tú no puedes pedir, pero ¿cómo se le pide a un ser humano que sigue teniendo el otro sueño, pero que a la vez tiene que esperar para ver si se lo dan? Y que no pero salió, tiene que esperar legal. no salió voluntariamente hacia ver, vamos, salió empujado por una circunstancia gravísima que es un país descompuesto. Entonces, dice, bueno, yo soy enemigo del gobierno. No, es que no necesito ser enemigo del gobierno, yo salgo por una circunstancia completamente distinta. Formo parte de un éxodo necesario que se convierte en un factor humanitario donde cualquier gobierno tiene que entender que allí nadie vino con la intención de perturbar ni de quitar el mercado a otro, ni de ocupar lo que otro tenía. Simplemente está transitoriamente buscando una solución y un equilibrio Sí, para sí. sobrevivir mientras su país se recupera. El problema es que tampoco estos países que pudieran darnos estas formulaciones para que los migrantes estén allí temporalmente, tampoco nos están ayudando a que el régimen salga. También son, en cierto modo, medio aliados de él. Entonces es bien complejo el problema, ¿no? Sí, definitivamente el problema es muy, muy complejo. Porque Bueno, dentro de las cosas buenas es que por lo menos, las ideologías son malsanas siempre. así es. Dentro de todo, la realidad humana es que, bueno, hasta ahora no sabemos, diríamos, es difícil cuantificar, es presumible que pueda haber ya con los refugios colapsados, por ejemplo, etcétera, puede ser complicada la situación que se presente. Las circunstancias. Esperemos que no se presenten situaciones diríamos, ya de críticas aquí en México. El gobierno está haciendo todo el esfuerzo que pueda. ¿No? Entonces imagínate tú, el gentilicio que de alguna manera pues mal visto, ¿no? Sí, sí. Eso sería extremadamente grave. Pero bueno, hasta ahora se ha manejado la situación, por lo menos se han hecho intentos y se están haciendo intentos coordinados entre el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, las agencias internacionales están muy activas, ACNUR, la Oficina Internacional de Migración, la OIM, las Naciones Unidas, el tema de la Oficina aquí de Derechos, Protección de Derechos Humanos, las ONGs mexicanas con todos la Casa del Refugiado, las oficinas de los otros refugios de ONGs privadas, pues ONGs de la iglesia, de otras organizaciones que vienen atendiendo a los refugiados, las ONGs venezolanas, lo que se llaman las asociaciones de venezolanos aquí en México han estado aportando y colaborando en la medida de lo posible, porque siempre los recursos son limitados. O sea, de lo positivo es que, diríamos, ha habido una actividad un monitoreo regular de la situación y de colaboración. Hablo de estos temas porque justamente nosotros creo que somos los dos únicos voceros que de alguna manera estamos visibilizados hoy día, pues hablando de lo que pasa en México, aparte de que los otros medios recogen que van tantos y vienen tantos, pero nosotros estamos aquí y sentimos pues y conocemos de cerca cuáles son los giros que va dando la política local con respecto a la problemática y queremos transmitirla por aquí, pues por Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta alianza con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, porque intentamos y somos una red hemisférica para que el mundo y toda Latinoamérica sepa que aquí en México también pues estamos igual de angustiados porque, como dices tú, el sueño americano se está convirtiendo en el sueño mexicano, pero no tiene la solidez que pudiera imaginarse que tiene, sino que el que se quiere quedar aquí va a seguir aspirando a irse a los Estados Unidos y eso es una solución que no es tan fácil tomarla, pues porque el gobierno americano también tiene que proteger sus propios intereses, ¿no? Sí, ahorita la situación es así. La diáspora venezolana ha adquirido esta otra caracterización muy importante bueno, nuestra responsabilidad es hacer visible estas problemáticas por cierto, no solamente México, ahorita hay tapones, diríamos, hay atascamiento en todos los países de Centroamérica. Nosotros estamos en contacto con una red dentro de la Coalición por Venezuela, que es una organización internacional de venezolanos que agrupa organizaciones en toda América, donde está Benemérita, por supuesto. Hemos venido monitoreando la situación y la situación en Panamá está muy crítica, en Costa Rica, que es crítica en Guatemala también. Entonces es una situación realmente, y nos agarra también con un gobierno que en Venezuela, que es la causa del problema, que nunca hay que olvidarla,
Esa es la causa. Tampoco se termina de clarificar cómo vamos a salir de él, ni a lo interno ni a lo externo, porque como te decía antes, no tenemos el respaldo internacional que andábamos buscando, lo tuvimos y parece que se diluyó a través de la fórmula preliminar que se manejó de un gobierno interino. Ese respaldo pues prácticamente está que es y no es, y a lo interno pues tampoco hay la cohesión de vida de las fuerzas políticas que pudieran lograr de alguna manera pues convencer a la población que allá queda, porque nosotros afuera estamos convencidos que hay que salir del régimen, pero adentro hay gente que todavía duda que hay que empujar con fuerza para salir del régimen, y sin embargo pues parece que lo que hacen es convivir con él y desentenderse de lo que están padeciendo los que están afuera. Pero yo creo que tiene que llegar el momento en que conjuguemos una fuerza al interno y otra afuera para lograr una solución pues que nos garantice que encontraremos la libertad y la democracia nuevamente. Venezuela no. Esa es la tarea, hay que atacar el problema en la raíz, en las causas. Sí, señor. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy, y seguimos en contacto y trabajando duro. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.